Hola a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y en este caso vamos con la 13ª partida, la cual es muy interesante porque tiene bastantes vaivenes, ¿no? Por supuesto, si no han visto los videos anteriores de la sección esta de los campeonatos del mundo, sobre todo este de Steinix versus Zukertort, acá arriba les va a aparecer la lista de reproducción para que vean desde el principio todas las partidas del match, ¿sí? Están las 12 partidas anteriores en el canal, ¿sí? Bueno, venimos con una remontada épica por parte de Steinitz, que había arrancado bastante mal perdiendo 4-1. En este caso emparejó y en la segunda mitad del match ya logró 2 victorias, con lo cual se ha puesto 6-4, ¿sí? Es decir, esta podría ser la partida en donde Steinitz dé el golpe de knockout. Es decir, Zukertort viene hace varias partidas sin levantar cabeza, sin poder remontar la situación. Parece ser que la remontada por parte de Steinitz lo ha afectado mucho. Es más, ha tratado de cambiar en una de las partidas su repertorio improvisadamente y no le resultó bien. Por eso es que decide en esta partida volver a los orígenes, es decir, repetir de 4 probablemente con algún estudio previo realizado por su parte, ¿no? Entonces es muy interesante porque esta es la partida donde Steinitz, si lograra ganarla, dejaría casi, digamos, decidido el campeonato mundial. Es verdad que él se recuperó de 3 victorias, pero en este caso Zukertort parece no reaccionar de la misma manera que Steinitz. Y también recordar que en este caso no va a haber un cambio de sede, no va a haber tiempo de descanso. Por eso que en este caso las emociones negativas se acumulan y encima hay que jugar una partida en el siguiente día, ¿no? Bueno, la partida en este caso comenzó con D4, D5, C4, E6, caballo C3 y caballo F6. Un gambito de dama, como veníamos observando, alfil F4, vino C5 y E3. Bueno, en este caso, un sistema Tarrasch, ¿sí? Es muy interesante que no ha repetido la variante anterior de alfil G5, aunque había quedado muy bien Zukertort. Y decide sacar el alfil por F4 para probar un poco acerca de cómo se manejan este tipo de posiciones. Supongo también con la creencia de que con el alfil en F4 se evita un alfil en D6, después en el peón aislado, lo cual es bastante interesante. Vino C por D4, E por D4, D por C4, alfil por C4. Por supuesto, Steinitz repite lo que viene realizando con respecto al peón aislado, porque le viene trayendo buenos resultados y la partida que había perdido no había quedado tampoco tan mal. Simplemente fue un error después del medio juego, pero no del planteo en general, ¿no? Que evidentemente molestaba bastante a Zukertort. Entonces vino caballo C6, caballo F3 y alfil E7. Se enrocaron los dos y torre 1. En este tipo de posiciones de peón aislado, recordar que uno de los planes típicos que tiene el blanco es tratar de jugar de 5. Es verdad que el peón aislado es considerado una debilidad, pero también es verdad que tiene la ventaja de permitirle a las piezas un juego bastante dinámico, un juego abierto, mientras que el negro tiene una estructura mucho mejor, pero tiene algunas piezas que están un tanto restringidas, ¿sí? Entonces, en esto se basa, es un juego dinámico contra el estático, en donde, por supuesto, gana el que juegue más preciso en su terreno, ¿no? El negro tiene que solidificar y tratar de que el blanco no pueda dar mate, que no pueda atacar de forma precisa, y el blanco, por supuesto, tiene que hacer todo lo contrario, tratar de atacar y generar una posición de mate, ¿no? Vino alfil D7 desarrollando, dama E2 y dama 5. Caballo B5, A6 y alfil C7. Zukertort prueba nuevas estrategias contra este tipo de posiciones, aunque la verdad es que no termina siendo demasiado conclusivas, ¿no? Vino caballo C3, torre F8, alfil F4. Entonces Steinitz aprovecha y juega B5. Claro, el tema está en que este tipo de jugadas la verdad es que no molestan para nada al negro, ¿no? O sea, son jugadas que probablemente si el blanco no hubiera hecho nada, la hubiera hecho igual. Así que por eso es que es un tanto extraña toda esta maniobra de alfil C7, caballo B5. Parece más que nada una pérdida de tiempo, ¿no? Algo como que no sabe por dónde ir en la partida. Vino alfil B3. Y acá es muy interesante porque Steinitz comete una pequeña equivocación. Él juega dama B6. El tema es que acá existe la jugada B4. Caballo A4, dama D8,
retrocediendo, controlando todo, caballo A5 para buscar el alfil de B3, y si D5 tenemos la opción de alfil B5. Aquí es cuando se puede observar la dificultad de este tipo de posiciones, ¿no? Porque el negro responde con un argumento táctico, ¿no? Justo a la ruptura de 5 que parece tan buena. Si por ejemplo dama E5, caballo G4, y es curiosa esta posición porque, por ejemplo, no está fácil qué hacer con blancas, porque si por ejemplo sigue repitiendo, el negro también sigue repitiendo, y si no quiere repetir más, el problema está que este peón está cayendo. Entonces probablemente esta posición será de tabla, ¿no? Bueno, una maniobra bastante interesante. El tema es el siguiente: luego de dama B6, ¿ustedes qué opinan que tiene que hacer el blanco en esta posición? Bien, supongo habrán frenado el video, habrán visto a ver qué es lo que está pasando en esta situación y habrán encontrado que existe el golpe temático en esta posición, D5, y es un muy buen ejemplo del peón aislado, ¿no? De los peligros que corre el negro en este tipo de posiciones, y no es que es una posición buenísima, por eso Steny ganaba todo el tiempo, no, es una posición difícil, por supuesto. La ventaja y lo bueno de la elección de Stanix es que no había tanta experiencia en esa época, entonces está como sorprendiendo a su rival, que tiene que encontrar sobre el tablero y en una posición súper complicada la forma de llevar a cabo el dinamismo, ¿no? Que no es para nada sencillo. Entonces caballo a 5, por ejemplo, viene D por E6, ¿no? Parece muy buena. Después, por ejemplo, tenemos E por D5, que parece lo más natural. Caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5, alfil F6, torre a D1, y vean cómo el blanco tiene todas sus piezas activas, todas sus piezas en buenas casillas, mientras que el negro todavía tiene las piezas un tanto descolocadas. Y esto es lo que suele pasar en el peón aislado. Si el blanco llega bien con la ruptura, lo que va a pasar es que, claro, el negro tiene sus piezas para frenar el avance del peón aislado, no para cuando esté la posición totalmente abierta. Entonces quedan como las piezas desacomodadas, fuera de posición, y eso es lo que aprovecha el blanco para ejecutar un ataque muy fuerte sobre el flanco, ¿no? Dama 7, por ejemplo, caballo G5, alfil por, torre F8 y dama H5. Entonces vean cómo, por ejemplo, en esta posición, luego de alfil E3, dama B8, alfil C5, el ataque del blanco fue fulminante, ¿no? O sea, fue fulminante, y la verdad que terminó dejando totalmente perdido al negro, ¿no? Pero es muy interesante notar cómo un par de jugadas precisas dentro de la posición que lleguemos justo con el D5 y el dinamismo, y la posición del negro termina siendo bastante difícil, ¿no? Por eso es que el peón aislado no es fácil de jugar. Sin embargo, hay que entender que Zukertor todo esto no lo sabía, ¿sí? Y tal vez el D5 no lo consideraba como algo bueno. Porque a primera vista, el detalle está en que D5 parece una jugada igualadora más que una jugada agresiva, por el simple hecho de que, bueno, desaparecen todos los peones del centro. Entonces, parece como que en cierta manera, más que jugar a ganar, está jugando a tablas. Por esa razón, supongo que habrá jugado torre D1, con intenciones de llevar el D5 pero con más potencia. Caballo A5, alfil C2, caballo C4. Y bueno, acá también nuevamente el B4. Esta maniobra está interesante para aprenderla, porque en cierta manera lo que permite es que después de caballo E4 lograr el bloqueo sobre D5. Alfil E5, alfil B5, vean cómo las piezas del negro se activan. Alfil D3, alfil por, torre por y caballo C4, con lo cual el negro tiene una posición un poquito mejor, porque el detalle acá radica en que ha frenado la iniciativa un poco del blanco y los caballos están bloqueando bastante fuertemente la posición, ¿no? Entonces eso genera que la posición del negro sea un tanto preferible, ¿no? Bueno, en la partida continuó alfil C2, caballo C4 directo, alfil D3 y caballo D6. Lo que hace Steinitz es básicamente llevar el caballo a una mejor posición. Caballo 5, alfil E8, esta maniobra que ya la hemos visto en varias partidas, que es muy interesante defendiendo el punto F7. Alfil G5 y dama D8. Vean cómo Steinitz está ahí detrás defendiendo la posición, pero si logra aguantar la presión del blanco va a tener una posición muy buena, ¿sí? Debido al peón aislado. Dama F3, torre A7, saliendo de posibles golpes tácticos sobre la torre de A8 y al mismo tiempo con la posibilidad de doblar la torre sobre C7. Entonces vino dama H3, por supuesto H6, evitando alfil por F6 y dama por H7. Alfil E3 y torre a C7, saliendo de trucos posibles con D5. Entonces vino acá D5 por parte de las blancas, que claro, por supuesto quieren intentar complicar la partida, ya que si no estarían, bueno, con el peón aislado sin ningún tipo de actividad. Vino B4, caballo E2. Por ejemplo, acá existía la opción de sacrificar una pieza con D por E6. Lo que pasa es que, bueno, nada, llega a una posición donde no está del todo claro. Por ejemplo, B por C3, B por C3, torre por C3, peón por jaque, alfil D4.
torre 3 C7 y alfil B6. O sea, toda esta variante es relativamente forzada y bueno, lleva una posición no del todo clara, ¿no? Torre por y alfil G6. Y es verdad que el negro tiene las dos piezas por torre, pero también es verdad que el blanco tiene un peón y que la posición está llegando a un final. En los finales, básicamente, las dos piezas por torre tienen que estar muy bien coordinadas para que sean mejor que la torre, porque justamente en este aspecto, en los finales, existe una posición muy abierta y la torre tiene mucha movilidad, ¿sí? Entonces, por eso no está tan claro el asunto. Entonces vino D5, B4 y caballo E2. Esto básicamente lleva a que caballo por D5 sea muy buena, ¿no? El blanco captura con alfil por A6, torre A8 y alfil D3. Entonces vean cómo cambió la posición. Es verdad, el blanco se desligó del peón aislado, pero ahora el negro tiene las piezas mucho mejor ubicadas, ¿no? Entonces vino alfil F6, alfil D4, caballo B5 y caballo F3. No quedaba otra opción. Caballo por, torre A5. Una jugada muy interesante por parte de Steinitz, que lo que busca hacer es defender la quinta fila y en algunos casos llevar la torre al flanco del rey vía la quinta fila, ¿no? Entonces dama F3, alfil A4. Una jugada muy interesante y lo que intenta hacer con esto es que el blanco juegue B3, con lo cual debilitaría no solo la diagonal sino la casilla C3. Sería una muy mala jugada posicional. Por supuesto, Zukertort no cae en la trampa, juega torre E1, caballo E7 y dama E4, intentando por supuesto perjudicar a Steinitz con un sacrificio, con una entrada en H7. Obviamente lo evita con G6, vino B3 y alfil E8, volviendo a la casita. Alfil C4, vino caballo F5 y con esto lo que se busca es intercambiar un par de piezas, porque claro, si logramos intercambiar piezas lo que va a suceder es que el ataque del blanco va a disminuir y por ejemplo es muy interesante notar cómo este peón que tiene acá Steinitz frena a dos peones en el flanco de dama, provocando muchas veces posibles ataques con las torres sobre la columna A. Es decir, que tiene una mejor estructura y pasar al final sería favorable para él. Por eso que acá Zukertort decide jugarse el todo por el todo, sabiendo que si continúa con esta actitud de estar maniobrando y jugando posicional, Steinitz lo está superando, decide enturbiar las aguas y sacrificar una pieza con caballo por E6. Objetivamente esta jugada no es del todo correcta, ¿sí? Existe defensa para el negro, pero desde la práctica parece bastante interesante, porque claro, él nota que si tiene una defensa pasiva, lenta, va a terminar pereciendo en la posición. Entonces dice, bueno, vamos a tirarle todo, vamos a sacrificar y jugarnos el todo por el todo, como se dice aquí, quemar las naves, ¿no? Entonces F por E6, vino alfil por E6 jaque y rey G7. Entonces, ¿en qué se basa este sacrificio? Bueno, primero y principal quiere abrir líneas sobre el rey negro y casi diría que igualmente es un sacrificio medio de desesperación, ¿no? O sea, como no encuentra otra alternativa más que hacer lío debido a la fuerte posición del negro y que posicionalmente está quedando mal, decide sacrificar para abrir líneas sobre el rey, ¿no? Entonces torre D1, dama E7, caballo F4. A pesar de todo, la posición no es tan sencilla, o sea, no es que está ganado el blanco y listo, no, todavía está bastante complicado el asunto. Aquí, por ejemplo, vino torre 5, dama B1 y es curioso, pero en esta posición, de hecho les voy a girar el tablero, me gustaría preguntarles cómo se defenderían ustedes de este ataque. Bueno, básicamente no es tan sencillo el asunto, porque entre otras cosas, caballo de 5 también es una posible amenaza capturando la torre en C7. Recordemos que dos piezas por torre no es decisivo, ¿sí? O sea, hay que ver exactamente la posición. Es verdad que la pareja de alfil es un atenuante para que las dos piezas sean mejores, pero todavía el blanco continuaría en partida, ¿no? Entonces, en la partida vino torre por E1 jaque. Sin embargo, la mejor defensa parece ser que es alfil D7, intercambiando más piezas, aprovechando el detalle de que el alfil no está del todo bien ubicado, ¿no? Entonces, luego de alfil por D7, torre por, dama por, G3 por ejemplo, dama E8, parece ser que aquí el blanco está forzado a cambiar y se llega a un final el cual está ganado para el negro, ¿no? Porque tiene pieza además, básicamente sin ningún tipo de compensación para el blanco, ¿no? Pero bueno, no es tan fácil de ver todas estas defensas. Torre por E1 también parece muy lógica, intentando sacar una pieza del ataque. Voy a girar de vuelta el tablero, ahí estamos de blancas. Torre por E1, alfil C3, ¿no? Buscando el contrajuego. Sin embargo, acá le da la posibilidad al blanco de jugar caballo D5. Con lo cual se complica un poco la partida, ¿no? Vino dama C7, caballo por C7. Dama C5, caballo por C7. Alfil por E1 no se puede por el detalle de que se viene con jaque el asunto, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que jugar dama por C7. Torre D1. Y ahora, curiosamente, pasa que quedamos con dos piezas por torre, ¿no? Caballo D4, vino alfil C4, alfil C6 y dama D3. Por supuesto, acá no ha pasado nada terrible para el negro, pero
digamos, a lo que era la posición con pieza de más y mucha ventaja, esto ha cambiado bastante, ¿no? Es decir, la posición se ha complicado, ahora ya no está claro que el negro esté ganando, y es verdad que tiene cierto dominio, pero no está del todo claro, ¿sí? Entonces vino alfil a8. Dama e5, aquí parece mucho mejor en la posición, porque de esta manera evita, y esto es un concepto bastante importante, cuando estamos con una dama debemos centralizarla, ¿sí? Porque la dama desde el centro ocupa muchas casillas, ¿sí? Por esa razón es que dama e5 realmente es una muy buena jugada, ¿no? Aparte, al mismo tiempo evita la activación de la dama negra, ¿no? De la dama blanca, perdón. Vino dama e5, bueno, en la parte vino alfil a8, dama e3... Dama D6 y A3, aprovechando el detalle de que el alfil en C3 estaría colgando, ¿no? Si B por A3, dama por C3. Alfil C6, A por B4. Dama F6. Pequeño Lancelot, por supuesto. Si dama por C3, viene caballo de 2 jaque y está cayendo la damisela, ¿no? Así que, no pasó eso. Vino rey F1 por parte de blanco, aunque B5 era una jugada muchísimo mejor, aprovechando todos los trucos tácticos que tiene la posición, desviando el caballo y con eso llegando a una posición muy pero muy buena. Pero bueno, en la partida vino rey F1, caballo B5 y por supuesto hay opciones, ¿no? Acá se puede complicar la partida. Acá Zukertort emplea muy bien la técnica del intercambio de piezas con dama E6, dama por E6, alfil por E6 y alfil por B4. Entonces, este final la verdad es que no está perdido para Zukertort ni mucho menos, pero es complicado. Ahora, ¿en qué nos basamos para decir que no está perdido para el blanco? Bueno, lo que les comentaba en un principio, al estar en una posición tan abierta, la verdad es que la torre tiene mucho rango de movimiento, por eso es que no es tan mala como en un medio juego en donde se cambian las dos piezas por torre. Aparte, al no haber muchos peones, no hay tantos puntos de apoyo para el caballo. Otro gran detalle a considerar. El que era especialista en este tipo de posiciones era Mijail Tal, el cual intercambiaba muchas veces dos piezas por torre, ¿sí? Él con la torre. Porque claro, entendía que no siempre las dos piezas van a ser favorables. Y es muy interesante observar cómo en este final, porque aparte hay otro detalle, hay peones. Es muy interesante en este final observar lo siguiente. Si nosotros queremos jugar una posición con dos piezas contra torre, debemos evitar a toda costa que el otro tenga la pareja de alfiles, porque eso la verdad es que es muy difícil de compensar. Por eso la siguiente jugada de Zukertort es casi cantada, es muy buena y es alfil de 7, ¿sí? Intentando intercambiar la pareja de alfiles, porque claro, con dos alfiles, por más que tengamos peones pasados, que podamos molestar, los dos alfiles defienden desde lejos y atacan desde lejos. Entonces sería difícil, pero un caballo en cambio puede estar o en un sector o puede estar en el otro. Y veamos cómo de forma magistral Zukertort termina obteniendo la ventaja. Alfil por torre por jaque, rey acá, torre de 4, y este final es clara ventaja blanca aparte. No solamente que no está perdido, sino que es ventaja blanca. Porque los peones avanzan, el peón de B, por ejemplo, avanza muy rápidamente. Y aparte, por ejemplo, B4, y aparte, la torre tiene mucha movilidad y hay peones en el otro flanco. Es decir, la torre puede, como verán en la partida, hacer la estrategia típica en estas posiciones, que es, ok, bueno, te entrego el peón de B, pero a cambio me voy a comer los peones del otro lado y generar peones pasados y unidos, con lo cual sería casi decisivo, ¿no? Torre B6, vino caballo acá, torre B7, G5 y B5. Entonces, amagamos por este lado, tratamos de avanzar por acá y al mismo tiempo vamos por allá tratando de comernos los peones. Entonces, este doble juego que puede hacer la torre debido a su movilidad extensa es el que hay que hacer cuando jugamos contra dos piezas. Porque las dos piezas, sobre todo cuando hay un caballo, no pueden estar al mismo tiempo en los dos lugares. Una pareja de alfiles tal vez sí. Por eso es tan importante estas dos piezas contra torre. Tener en cuenta que es cuando hay un caballo, ¿ok? Si hay una pareja de alfiles es mucho más difícil. Ahí ya cabe destacar cuestiones tácticas, ¿no? Bueno, vino rey de 5, B6, rey C6 y como había comentado, viene por aquí. Rey por, torre por, rey C7 y el blanco va a ganar por el flanco de rey, ¿no? Vino peón por, torre por, caballo F5, jaque, rey de 8 y G4. Este rey de 8... en cierta manera quiere venir a defender por este lado, pero también es verdad que el rey queda cortado a merced de la torre, ¿no? Vino G4, caballo 7, rey G2, rey E8, rey F3, alfil C5 y torre H5. Una muy buena jugada que no solamente ataca el alfil, sino que corta la retirada, el posible ataque de un caballo, ¿no? Vino alfil D4, rey G3, acá y F4. Entonces vean cómo los dos peones avanzan. Igualmente este final todavía hay que jugarlo con precisión, porque si nos equivocamos, esos dos peones pueden caer ante un sacrificio de pieza y sabemos que torre versus caballo o torre versus alfil, estables. Entonces, ojo con eso. Alfil C3, vino torre B5,
alfil E1 jaque, rey F3, alfil C3 y G5. Entonces empieza el avance de peones. Alfil A1, rey G4, alfil C3, F6. Alfil D4 y por ejemplo, es lo que les digo, ¿no? Si acá por ejemplo hiciéramos F6, que sería muy mala, alfil por F6, peón por, rey por y ese final es tablas. Es verdad que hay que hacer todavía las tablas, pero sería tablas teóricas. Por eso es que juega torre B7. Alfil C3 y rey H5. Muy bien, Steinitz llevando al rey también a la acción. Vino el rey acá, rey H7, alfil E5, jaque, rey F8 y ahora el blanco emplea una estrategia muy interesante para ganar, que es torre por E7. Ahora, gracias a la ayuda del rey, la posición está ganada, porque si por ejemplo, rey por E7, G7, estamos a punto de coronar, es decir que tengo que sacrificar, y lo curioso es que después del rey por, ahora el rey está haciendo el camino real al peón que va a llegar a dama y vamos a estar ganando, ¿sí? Así que bueno, una partida realmente emotiva, ¿no? Una partida que tuvo de todo, es decir, Steinitz dominó muy bien el peón, Zukertort tuvo sus posibilidades también, después las tuvo Steinitz con pieza de más, pero el ataque de Zukertort confundió un poco a Steinitz, que probablemente en apuro de tiempo no encontró la mejor solución, y después tuvimos un final magistral jugado por parte de Zukertort, donde nos demuestra que la torre contra las dos piezas no siempre es mala, sino que hay veces que puede llegar a ser buena dependiendo la posición, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que se haya entendido y que hayan aprendido con el mismo, ¿sí? Ya saben, pueden seguirme en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, donde estoy subiendo videos de 1 minuto todos los días, o también si quieren apoyar este trabajo y les ha gustado este video, si sienten que aprenden con estos videos, pueden ayudarme a que continúe con este trabajo uniéndose como sponsor, ¿sí? En principio comentarles que los precios que están pensados para Argentina, o sea que si sos argentino y estás viendo esto, vas a ver que los precios están correctamente. Sin embargo, si sos de otro país, comentarte que lamentablemente, según las políticas de YouTube, cambia el precio de forma irracional muchas veces. Entonces, si te parece que el precio que es muy alocado, no lo puse yo básicamente, es el precio que puso YouTube automáticamente. Comentarles esto porque entiendo que hay cosas que están en precio desmedido, que ya me han comentado, y la verdad que no puedo cambiarlo, porque si cambio uno, cambia el otro, ¿no? Entonces, comentarles esto básicamente para que no crean que les estoy cobrando, perdón, muchísimo por algo que realmente no lo vale, ¿no? Y por otro lado, comentarles que si igualmente quieren ayudarme a seguir con este trabajo, pueden hacer donaciones abajo. Abajo fíjense que está mi cuenta de PayPal. Entonces pueden depositarme allí lo que ustedes deseen para ayudarme. O asimismo también comentarles que pueden fijarse en cada video, ¿sí? Cuando aparece está como estreno y ahí les va a aparecer un loguito de dinero, ¿sí? En donde pueden también depositar, o en los vivos. Así que hay muchas maneras, sobre todo en los vivos. Ahí pueden ayudarme si quieren colaborar conmigo y con que continúe esto, los directos, etcétera. Sería realmente de mucha utilidad para, bueno, básicamente pueda dedicarle más tiempo y al mismo tiempo seguir con la idea principal, que es cubrir todos los campeonatos mundiales. Así que bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y sobre todo que se hayan divertido, que es un poco todo esto. Desde ya, muchas gracias y chau, nos vemos.